Hola, mi nombre es Camila, tengo 58 años y, mirando hacia atrás, es imposible no revivir cada momento que me transformó. Yo era una mujer sencilla, siempre luchadora, que encontró dentro de sí misma la fuerza para superar innumerables barreras. Hace 3 décadas, cuando decidí adoptar a Isen, era joven, llena de sueños y esperanzas, aunque vivía con escasos recursos y una salud que se deterioraba con el tiempo. En esa época, trabajaba incansablemente en trabajos que me consumían, pero siempre encontraba la energía para cuidar al pequeño ser que había sido abandonado, un bebé tan frágil y sin esperanza, encontrado en un orfanato. Llevaba conmigo una pasión y un deseo inquebrantable de revertir su destino. Cada día era una lucha constante y me dediqué por completo, sacrificando partes preciosas de mi vida, mi educación, mi tiempo libre e incluso lo que quedaba de mi matrimonio. Todo en nombre de brindarle un futuro mejor, incluso cuando el mundo parecía no reconocer el valor de ese inmenso amor. Durante estos 30 años, muchas veces he sido el ancla firme en medio de un mar de desafíos, e incluso cuando decidí arriesgarme, dejando mi trabajo para buscar dignidad y merecido descanso, fui sorprendido por una reacción brutal de quienes deberían comprender mi dolor. Isen, quien durante tanto tiempo me vio como nada más que un proveedor, comenzó a rechazarme y humillarme, afirmando fríamente que yo era solo una carga en su vida. Esta traición no vino sola. Su esposa Nicole y mi propia madre, Susan, se sumaron a reforzar el desprecio, recordándome constantemente que el trabajo nunca se detenía y que mi dedicación no era más que un sacrificio infructuoso. Fue en ese escenario de angustia e ingratitud que la revelación de una herencia de 8 millones, dejada por un exjefe, apareció como un rayo en medio de la tormenta, invirtiendo la dinámica de poder y exponiendo la verdadera naturaleza de quien nunca supo valorar mi esfuerzo. Cada detalle, desde los gritos reprimidos hasta las lágrimas silenciosas, se acumulaban y me impulsaban hacia una confrontación inevitable, donde la justicia finalmente se haría escuchar. Después de ese día oscuro, comencé a buscar respuestas a la inmensidad del abandono emocional que me consumía. Durante las largas noches, sentada en la sala vacía de nuestra antigua casa, reviví cada recuerdo doloroso. Los ásperos susurros de Nicole, mientras Isen declaraba con voz temblorosa que yo era una mera proveedora de servicios. La fría mirada de Susan, que parecía burlarse de mi fragilidad, y las incontables veces que me sentí invisible, como si mi propio sacrificio no tuviera valor. Recuerdo claramente una noche en la que las lágrimas rodaban por mi rostro sin parar, mezclando dolor y rabia, mientras me preguntaba si mi amor incondicional había sido un error. Estas reflexiones me llevaron a una decisión que, aunque llena de angustia, se convertiría en el punto de inflexión de mi existencia. Utilizar la herencia inesperada como herramienta para reescribir mi historia. Cada documento, cada prueba de mi esfuerzo acumulado, era guardada con sumo cuidado, como si fueran los escalones que me llevarían a la redención, y yo iba, sin dudarlo, invirtiendo cada centavo con la esperanza de que la justicia, aunque tardía, pudiera rescatarme de la sombra de la humillación. A medida que pasaban los meses, el peso de la traición familiar se transformó en una energía vibrante, impulsándome a dar pasos decisivos hacia una nueva identidad. Decidí entonces enfrentarme al mercado inmobiliario de lujo, un universo que hasta entonces me había sido negado por la visión miope de quienes siempre me habían menospreciado, y me encontré con miradas de desprecio y murmullos de incredulidad. Chloe, la sobrina siempre arrogante, y otros agentes de la alta sociedad demostraron un prejuicio velado, desconfiando de mi capacidad y cuestionando mi legitimidad. Cada reunión,
Cada negociación era una batalla librada contra los estereotipos y la vieja versión de mí mismo, aquella que siempre se creyó que era solo un ex empleado y un mero proveedor. En medio de toda esta confusión, respiré profundamente y recordé todas las veces que no me rendí, incluso cuando el mundo parecía estar conspirando contra mí. Fue en este campo de batalla corporativo, lleno de desafíos y miradas sospechosas, que encontré la fuerza para transformar cada comentario despectivo en combustible para mi éxito, solidificando mi identidad con determinación y orgullo. Después de los intensos enfrentamientos en el mercado inmobiliario, la batalla se ha extendido al entorno virtual, un terreno al que nunca imaginé que tendría que enfrentarme. Las redes sociales, tan omnipresentes, se convirtieron en un escenario cruel donde la narrativa de mi vida fue reinterpretada por Isen, quien se presentó como la víctima traicionada. Creó transmisiones en vivo, con discursos encendidos y llenos de acusaciones, insinuando que yo, su madre, había sido la gran manipuladora de su destino. Cada comentario, cada compartición, se sentía como una nueva puñalada, como si la gente se alimentara de mi sufrimiento. Con cada mensaje difamatorio revivía el abandono que sufrí y la ingratitud que se instaló entre nosotros. Esta guerra digital me obligó a recopilar pruebas, documentos e incluso grabaciones que pudieran desmentir la versión distorsionada que contaba mi propio hijo. Fue un periodo devastador, donde el sentimiento de traición se mezcló con la urgencia de recuperar mi voz y, quién sabe, demostrar finalmente que el sacrificio que hice por él tenía un valor mucho mayor que el que le había sido concedido. Con la creciente exposición en las redes sociales, la presión y el estigma comenzaron a extenderse también al ámbito legal, transformando mi lucha personal en una verdadera batalla legal. Cada proceso, cada audiencia, fue como un campo minado donde mi determinación se puso a prueba al máximo. El dolor de ver a mi propio hijo, el niño que una vez rescaté del abandono, ahora dispuesto a usar mis esfuerzos en mi contra para ganar simpatía y renombre, era casi insoportable. Sin embargo, esta fase también despertó en mí un nuevo coraje, una fuerza silenciosa que provenía de años de sacrificios, llenos de noches de insomnio y un deseo feroz de romper los lazos de opresión emocional impuestos por aquellos en quienes más confiaba. Me vi obligada a, de alguna manera, reinventar mi historia, elevando mi sufrimiento a un nivel que me permitiera de una vez por todas acabar con ese ciclo de humillación. Transformé el dolor, con todos sus matices, en un arma de resiliencia, y cada batalla ganada reforzaba la certeza de que la justicia, aunque lenta, no estaba del todo ausente. Después de incontables debates legales y batallas diarias que se extendieron más allá de las paredes de mi casa, comencé a ver cada audiencia como una prueba de mi fuerza interior y de mi fe en mi propia verdad. Entre los fríos pasillos de la sala, del tribunal y un papeleo incesante, intenté, con todas las fuerzas que me quedaban, llevar ante el jurado el relato de cada herida acumulada a lo largo de los años. Mientras esperaba el momento de presentar la evidencia que pudiera revertir la narrativa impuesta por Isen y su alianza tóxica con Nicole y Susan, reviví en mi corazón los años en los que sacrifiqué mi alegría para ofrecerle a la más joven una visión de amor genuino. Cada declaración, cada mirada de desdén de los profesionales que debían escucharme, resonaba como un sombrío recordatorio de que la justicia tardaba en llegar, pero dentro de mí, un fuego insistente permanecía encendido, impulsándome a luchar sin rendirme, a transformar cada lágrima en coraje y a transformar el proceso legal en un camino de redención personal. En medio de los procesos judiciales y la creciente presión mediática, comencé a sentir que cada detalle de mi vida estaba bajo escrutinio,
como si todos mis fracasos y éxitos fueran el escenario de un cruel espectáculo de vanidad y juicio. La exposición que antes me había aterrorizado ahora se estaba transformando gradualmente en una plataforma para poder, con todas mis fuerzas, volver a contar mi historia con la verdad de mis sentimientos y el camino que había tomado. En cada vídeo que grabé para documentar mi versión de los hechos, revelé la angustia de una madre continuamente subestimada, pero también la determinación de transformar el desdén en munición para un futuro de reconocimiento. El sentimiento de vulnerabilidad mezclado con el deseo ardiente de ser escuchado me impulsó a reunir cada documento, cada registro que evidenciara la dedicación nunca correspondida, mientras buscaba, en medio del caos de la exposición, reconstruir el mosaico fragmentado de mi identidad y recuperar la dignidad que siempre me había pertenecido. Entre las mañanas apagadas y las noches inquietas, comencé a mirar atrás y a comprender que incluso en los momentos más oscuros había una semilla de fortaleza latente dentro de mí. No fue fácil reconocer las marcas que dejaba cada palabra maliciosa y cada gesto de desdén, pero me di cuenta de que no definirían la totalidad de quién soy. En mis largos paseos solitarios por los barrios que tan bien conozco, repasaba mentalmente cada episodio de humillación, absorbiendo el sentimiento de inferioridad y convirtiéndolo en una llama de superación. Cada paso que daba era un recordatorio silencioso de que la verdadera transformación no ocurre de noche a la mañana, sino que se basa en pequeños actos de valentía y la capacidad de ver la belleza incluso en la propia vulnerabilidad. Esta conciencia me motivó a seguir adelante, a persistir en la batalla contra el sistema que tantas veces había intentado silenciarme y a reafirmar que el valor de mi sacrificio nunca sería borrado por las voces de un pasado ingrato. Paralelamente a la lucha por el reconocimiento judicial, decidí dedicar especial atención a reconstruir mi vida fuera de las sombras del juicio. Encontré refugio en el arte y la escritura, que siempre han sido compañeros silenciosos en momentos de angustia. En una especie de terapia íntima, comencé a transcribir cada emoción, cada detalle de ese fatídico día que comenzó como un punto de inflexión, registrando no solo el dolor, sino también las pequeñas victorias que, aunque imperceptibles para el mundo, eran gigantes en mi viaje interior. Escribir me ayudó a organizar mis pensamientos, a darle sentido a un universo de sentimientos que había estado inmerso en la oscuridad durante tanto tiempo. Fue en este proceso de autoexpresión que me di cuenta de que, aunque había sido moldeado por el sufrimiento y la ingratitud, tenía la capacidad de reinventar cada capítulo de mi historia. Cada palabra escrita se convirtió en un recordatorio de que finalmente estaba despertando al hecho de que mi viaje, con todos sus altibajos, era único y digno de celebración. A medida que las batallas legales y los enfrentamientos en Internet continuaban, descubrí que el mundo inmobiliario era mucho más que un ámbito de negocios. Era un reflejo de la sociedad misma, donde los prejuicios y estigmas se disfrazaban de negociaciones formales. Cada encuentro, cada contrato firmado, representaba no solo la adquisición de un nuevo activo, sino la consolidación de una nueva identidad, lejos de esa etiqueta de mero proveedor de sustento. Recuerdo vívidamente la primera vez que entré en una sala llena de ejecutivos que con miradas condescendientes dudaban de mis capacidades debido a mi origen humilde. Aquella situación que podría haberme derribado acabó convirtiéndose en el catalizador de una explosión de confianza interior. Con voz firme y argumentos bien fundados, demostré que años de esfuerzo, determinación y sacrificio no se pueden medir con títulos ni apariencias superficiales.
Con cada nueva operación exitosa, sentí que el orgullo florecía dentro de mí, como si cada operación reescribiera silenciosamente mi verdadero valor. Con el tiempo, el ciclo de exposición y confrontación en las redes sociales y en los tribunales comenzó a tener un profundo impacto en mi percepción de la vida. Hoy, cuando reflexiono sobre aquellas experiencias, comprendo que cada momento de desánimo y cada palabra cruel sirvieron como lecciones indispensables para mi evolución personal. Llegué a reconocer que, a veces, olvidar los verdaderos afectos era un mecanismo de defensa que, sin darme cuenta, me protegía de las heridas de la realidad. Sin embargo, cuando me topé con la superficialidad de los discursos que dividían opiniones y manipulaban sentimientos, me di cuenta de que la verdadera victoria estaba en reconstruir un ambiente de paz interna, independientemente de lo que el mundo a mi alrededor juzgara o dijera. Este proceso de resignificación, aunque doloroso, fue lo que me permitió finalmente deconstruir los paradigmas de una sociedad que glorifica tanto la apariencia y la violencia emocional. Fue durante este periodo de introspección que redescubrí el valor de mi propia historia, registrando cada lección desde una nueva perspectiva de vida basada en la autocompasión y el reconocimiento de que mi viaje, con todas sus cicatrices, era un testimonio de resiliencia. Simultáneamente a mi discreta victoria en el ámbito jurídico y empresarial, me sorprendió el cambio de comportamiento de algunos que antes se enorgullecían de participar en esa máquina de humillación familiar. Poco a poco me di cuenta de que el entorno mediático comenzaba a reconfigurarse y hasta aquellos que habían difundido falsedades y manipulaciones se volcaban a evaluar la veracidad de los hechos que yo, con tanto dolor y coraje, insistía en narrar. Esta transformación no ocurrió de repente, sino que fue un despertar lento, como el amanecer que disipa silenciosamente la oscuridad de la noche. Encontré pequeñas señales de empatía en los mensajes de desconocidos que comenzaron a reconocer la profundidad de mi lucha y a aplaudir, incluso desde lejos, mi determinación de transformar el ciclo de abuso en un camino hacia la libertad. Estos gestos, aunque tímidos, fueron como bálsamos en medio de las heridas abiertas durante tanto tiempo, confirmando que, a pesar de las adversidades, había un público dispuesto a ver la verdad escondida tras las apariencias y a apoyarme en mi búsqueda de justicia y dignidad. Poco a poco, el peso del pasado, que durante tanto tiempo había parecido una carga insoportable, comenzó a transformarse en una base sólida para una nueva vida. La fase en la que me encontré rodeada de miradas críticas y acusaciones infundadas dio paso a un periodo de autoaceptación y redescubrimiento. Vi en las cicatrices de las batallas libradas un testimonio de resiliencia, recordándome cada día que yo era mucho más que las etiquetas que me impusieron. Comencé a rodearme de personas que con sinceridad y comprensión veían la riqueza de una historia de superación, abrazando cada pedazo de mi pasado como una lección para un futuro prometedor. Esta red de apoyo surgió entre amigos que compartían historias similares y que juntos formaron un grupo unificado en busca de sanación y justicia. Cada encuentro estuvo marcado por conversaciones profundas, donde el silencio se llenó de empatía y la mirada se convirtió en un espejo que reflejaba la fuerza indomable que había dentro de nosotros. Fue en este ambiente acogedor donde aprendí a perdonar, no por los demás, sino por mí misma, permitiendo que la luz finalmente penetrara las grietas de un corazón durante tanto tiempo ensombrecido por el dolor. Al mismo tiempo, la guerra en las redes sociales, que en su momento se habían mostrado como un campo minado de acusaciones y malentendidos,
comenzó a exponer las verdaderas intenciones de quienes, incluso sin conocer mi historia, tuvieron el coraje de juzgarme con tanta dureza. El encendido discurso de Eisen, que hizo que muchos lo vieran como la víctima, fue desmentido poco a poco por documentos, testimonios y la incansable búsqueda de pruebas que recopilé con rigor y pasión. Durante largas noches, pasé horas revisando videos, transcribiendo audios y recolectando evidencias para corroborar mi historia, transformando lo que pudo haber sido un episodio más de humillación en un acto de supuesta justicia. Cada nueva publicación de apoyo o crítica se filtraba como una corriente eléctrica que reconectaba mi fe en la capacidad de revertir las narrativas distorsionadas. Este choque digital, aunque agotador, terminó convirtiéndose en uno de los momentos más reveladores de mi trayectoria, donde el silencio del juicio se transformó en una cacofonía de voces que exigían, finalmente, la verdad y el reconocimiento del sacrificio que, a lo largo de los años, fue el fundamento de mi existencia. Frente a tantos contratiempos y tropiezos, mi recorrido me enseñó que la verdadera transformación no radica en la venganza inmediata, sino en la capacidad de trascender el dolor y reconstruir la propia identidad con integridad y amor propio. Fue en ese contexto, lleno de recuerdos amargos y victorias silenciosas, que decidí buscar un refugio lejos del tumulto de las batallas jurídicas y mediáticas, dirigiéndome a un refugio al borde de un tranquilo lago. Allí, en el acogedor aislamiento de la naturaleza, encontré el tiempo y el espacio para hablar conmigo mismo, revisar cada capítulo de mi historia y, sobre todo, reconocer la fuerza que vivía dentro de mi ser, incluso en 1960. Las horas de mayor abandono, en medio de la paz que solo el silencio de un lugar lejano puede brindar, redescubrí el significado de mi sacrificio y aprendí a ver cada cicatriz como una medalla de resistencia, no de derrota. Este momento de introspección fue decisivo para liberarme, de una vez por todas, de las ataduras del pasado y encontrar finalmente la serenidad que había estado buscando. Cada mañana, mientras observaba el sol salir entre los árboles, sabía que estaba experimentando la prueba más concreta de que la resiliencia y la dignidad son logros que florecen incluso en medio de las adversidades más extremas. Poco a poco, en el acogedor silencio de aquel refugio junto al lago, comencé a reconstruir las partes de mí que habían sido pisoteadas durante tanto tiempo. En días que parecían eternos, donde la naturaleza hablaba a mi alma y el sonido del agua arrullaba mis pensamientos, redescubrí fragmentos de una alegría olvidada. Cada reflejo en el lago me mostraba que incluso después de las cicatrices de los conflictos familiares y las traiciones que se extendieron durante décadas, todavía había belleza por reconocer. En medio de la soledad que una vez me deprimía, encontré un nuevo propósito: transformar cada lágrima en una razón para seguir adelante, como si la paz interior fuera la recompensa a todo el sacrificio inconmensurable. Cada amanecer, mientras caminaba por la orilla en busca de las primeras señales de vida, sentía que el peso emocional se disipaba, siendo reemplazado por una fuerza renovada y una certeza inquebrantable de que el dolor, por intenso que fuera, no definiría el rumbo de mi existencia. En este refugio, vivir en armonía con la naturaleza me enseñó el valor del tiempo y la paciencia, elementos esenciales para la reconstrucción emocional. Durante largas tardes, pasé horas hablando conmigo mismo, recordando no solo los momentos de humillación y traición, sino también aquellos momentos en que la solidaridad y el cariño silencioso encontraron huecos en medio del caos. Reflexioné sobre el sacrificio maternal,
ese amor incondicional que un día transformó cada gesto, cada decisión, en un esfuerzo hacia un futuro incierto. Reconocí, casi imperceptiblemente, que el abandono emocional que había sufrido no era un error personal, sino una consecuencia de las circunstancias implacables de una vida incomprendida. La conexión con el entorno natural, donde todo seguía su propio ritmo, me ayudó a darme cuenta de que, independientemente del juicio de los demás, mi valor se construía en cada momento de lucha y superación, y que mi camino apenas comenzaba a florecer. Con el tiempo, decidí registrar cada experiencia de ese periodo de introspección, transformando mis recuerdos y pensamientos en palabras. Sentado en una vieja mecedora en el porche de la cabaña rústica, comencé a escribir el relato de todo mi viaje, con la firme convicción de que cada línea sería un testimonio de mi resiliencia. El diario se convirtió en un fiel compañero, donde días de angustia y momentos de triunfo se entrelazaban de manera sincera y visceral. Recordé los innumerables sacrificios hechos por amor, los días en que renuncié a mi propio bienestar para apoyar no solo el cuerpo, sino el alma agotada de un niño que nunca entendió el valor de ese amor. Cada frase escrita llevaba el recuerdo de una batalla que, aunque dolorosa, allanó el camino hacia la libertad emocional. Al releer los textos, sentí una mezcla de alivio y emoción, pues cada palabra confirmaba que mi historia, llena de desafíos, era también una historia de superación y transformación. La escritura, combinada con la naturaleza, se convirtió en mi refugio y mi terapia, permitiéndome redescubrir facetas olvidadas y abrir espacio a nuevas perspectivas. Entre la calma de los días y la intensidad de mis recuerdos, me di cuenta de que cada momento difícil me había preparado para afrontar los retos del presente con más sabiduría y determinación. Los dolores del pasado, transformados en aprendizaje, me ofrecieron la oportunidad de reevaluar la importancia de los vínculos afectivos, incluso si estos vínculos estuvieron marcados por el abandono y la traición. Miré hacia atrás y comprendí que, si bien la vida me había puesto en situaciones de inmenso dolor, también me había dado la oportunidad de renacer como alguien más fuerte y más consciente de mi propio valor. Con el diario en la mano y el corazón ralentizado por el ritmo de los días, apacibles, sentí que estaba lista para rescatar por completo mi identidad y desconectarme, de una vez por todas, de los fantasmas que alguna vez rondaron mi existencia. Así, al reconectarme con personas que de alguna manera representaban una nueva red de apoyo, sentí la importancia de compartir mi historia con otros que enfrentaban batallas similares. En encuentros ocasionales con amigos que también habían pasado por desafíos extremos, pude ver que, a pesar de nuestras diferencias, todos llevábamos cicatrices que, si se entendían adecuadamente, revelaban una fuente inagotable de fortaleza interior. En estos círculos de conversación, donde las lágrimas se intercambiaban por risas y se ofrecían hombros para apoyar los momentos más difíciles, vi que el reconocimiento mutuo era una clave para la curación. Cada historia intercambiada era como un espejo en el que me veía más completa, identificando no solo el dolor, sino también los triunfos que antes parecían imposibles de alcanzar. Este intercambio, lleno de autenticidad y empatía, fue crucial para reafirmarme como protagonista de mi propia historia, demostrando que, incluso en medio del trauma y el rechazo, la vida siempre ofrece una oportunidad de reconstrucción y de victoria. Al reintroducirme al mundo exterior, me di cuenta de que rescatar mi identidad no era solo una cuestión de aislamiento y reflexión, sino también de reinserción y reconstrucción de relaciones verdaderas. A pesar de la historia de humillaciones y desprecios, decidí permitirme nuevas experiencias,
dejar que el dolor del pasado se convirtiera en combustible para la creación de nuevos vínculos basados en la sinceridad y el respeto mutuo. Comencé a asistir a grupos de apoyo y reintegración, donde personas de diferentes orígenes compartían historias de superación, y cada encuentro se convertía en una celebración de la capacidad humana de transformar el sufrimiento en aprendizaje. En esos momentos de comunión, sentí que mi historia, por única que fuera, podía servir de inspiración para quienes todavía se encontraban perdidos en la oscuridad de su propio dolor. Así, cada sonrisa recuperada y cada mirada de bienvenida eran reafirmaciones de que el camino de la superación se recorre con pasos pequeños pero firmes y que el verdadero valor del sacrificio reside en el coraje de reinventarse. Con el tiempo, el torbellino de conflictos familiares y la exposición brutal en las redes sociales comenzaron a dar paso a una nueva narrativa, una narrativa escrita por mí, donde la verdad de mis sentimientos superaba las falsas acusaciones y la manipulación. La sensación de impotencia que una vez me dominó fue reemplazada lentamente por una confianza tranquila, resultado de años de introspección y batallas emocionales. Reflexioné sobre cuán profunda fue la herida causada por la traición de ese hijo que una vez recibí con tanto amor y por las innumerables veces que fui desvalorizada por aquellos con quienes debería haber contado para recibir apoyo. Esta deconstrucción del pasado me permitió ver claramente que la verdadera venganza no estaba en la confrontación directa ni en exhibir mis recursos económicos, sino en la capacidad de permanecer honesto y fiel a mí mismo, incluso frente a tantas ofensas. Con cada nueva victoria, por pequeña que fuera, sentía que la balanza de la justicia, por muy tardía que fuera, por fin empezaba a equilibrarse, honrando el sacrificio de una vida entera dedicada a un amor que, a pesar de no ser reconocido, nunca fue en vano. En uno de los momentos más memorables de este redescubrimiento de mí misma, participé en un evento enfocado en historias de superación, donde pude compartir, de manera sincera y desenmascarada, la narrativa de mi existencia. En ese ambiente, lleno de personas que cargaban con sus propios traumas y victorias, la emoción se desbordó al darme cuenta de que mi historia, con todas sus heridas y lecciones, podía resonar en los corazones de otras personas que se identificaban con el recorrido de lucha contra la opresión emocional. Al subir al escenario sentí una mezcla de nerviosismo y emoción, pero también la certeza de que, por fin, mi voz había encontrado el espacio para hacerse eco de la verdad tantas veces silenciada. Cada palabra que pronunció fue un homenaje a todas aquellas madres y mujeres que, en medio de la adversidad, encontraron el coraje para levantar la cabeza y luchar por el reconocimiento de su dignidad. El reconocimiento espontáneo del público, expresado en aplausos y lágrimas de emoción, fue un símbolo tangible de que mi trayectoria tenía, de hecho, el poder de transformar e inspirar, iluminando caminos antes considerados insuperables. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, decidí que era hora de poner fin a un capítulo oscuro de mi vida. La decisión de vender las propiedades que había adquirido impulsivamente, símbolo al mismo tiempo de venganza y de derrota, representó el renacimiento de una mujer que decidió no definirse más a través del sacrificio forzado y la explotación injusta. Este acto de liberación financiera fue acompañado de un sentimiento inconmensurable de alivio, como si, finalmente, cada suma recaudada fuera una lágrima secada en el rostro de una madre que ya no soportaba el peso de tantas injusticias. La transacción no fue solo económica, sino también simbólica, marcando el fin de un ciclo de dolor y la inauguración de un nuevo comienzo, donde la paz y la
recuperación de mi identidad eran prioridades ineludibles. Cuando vi el dinero depositado, sentí que todo el esfuerzo, los sacrificios que habían durado décadas, finalmente habían cobrado un sentido que iba más allá de la mera reparación material. Eran la confirmación de que, después de toda la tormenta, la calma y la renovación eran posibles, aunque la batalla para lograrlas hubiera sido ardua y solitaria. Al hacer esta transición, me mudé a una casa modesta pero significativa, ubicada cerca de mis domicilios, un lago sereno, donde finalmente pude cultivar un ambiente de paz y reconciliación interior. Cada habitación de la nueva residencia fue cuidadosamente organizada para reflejar la esencia de lo que había aprendido. Que la felicidad no depende de bienes materiales o validaciones externas, sino de la capacidad de afirmarse y reclamar la propia dignidad. El sonido del agua corriendo y el murmullo del viento entre los árboles se convirtieron en bandas sonoras de un nuevo comienzo, donde una vez definieron mi existencia, se transformaron en preciosas lecciones. En este nuevo hogar, decidí que nunca más permitiría que la ingratitud y la traición de los demás me robaran la paz y la alegría de vivir. Allí, en un entorno lleno de recuerdos reconfigurados, pude mirar al futuro con renovada esperanza, reconociendo que, a pesar de las cicatrices dejadas por el pasado, la vida ofrecía la oportunidad de reescribir mi propia historia con amor, coraje y la libertad de ser finalmente la versión más auténtica de mí mismo. Después de establecer mi nueva vida junto al lago, comencé a cultivar una rutina que mezclaba trabajo, reflexión y momentos sencillos, pero intensamente gratificantes, lejos de las sombras del pasado que tantas veces me acechaban. Cada mañana, cuando el sol comenzaba a calentar los contornos de mi pequeña casa, recordaba con gratitud cada batalla ganada, cada lágrima transformada en combustible para la nueva etapa que se desplegaba ante mí. El simple acto de preparar café, escuchar el canto de los pájaros y el murmullo del agua, devolvió en mí una sensación de paz que parecía casi inalcanzable en tiempos de angustia y conflicto. En esta nueva rutina redescubrí el placer de los pequeños gestos, el suave roce del viento en mi rostro, el aroma de las flores que aparecían en el jardín y el sentimiento de pertenencia que, aún sin la validación de quienes me habían denigrado, estaba cada vez más presente en mi alma. Estos momentos, aunque simples, fueron la confirmación silenciosa de que la superación, al final de cada tormenta, florece en la tierra preparada por nuestra propia resiliencia. Con el paso del tiempo, la paz que tanto anhelaba reemplazó gradualmente las heridas que habían quedado abiertas por años de traición e ingratitud. Cada día representaba una nueva oportunidad de ser quien quería ser, sin las ataduras de las expectativas ajenas y sin la necesidad constante de explicar el valor de mi sacrificio. Comencé a reunirme regularmente con personas que, como yo, buscaban transformar el dolor en crecimiento, compartiendo experiencias que, aunque marcadas por el sufrimiento, ahora eran ricas en aprendizaje y resiliencia. En esos círculos de apoyo y momentos de compañerismo, sentí que mi historia, antes dolorosa y llena de amargura, comenzaba a verse bajo una nueva luz, la de una mujer que supo, con valentía, transformar la adversidad en fortaleza. El intercambio de historias, lleno de empatía y solidaridad, confirmó que el camino de superación se recorre sobre todo con la confianza de que, incluso después de los momentos más oscuros, la esperanza y la autoestima pueden renacer de forma sorprendente y vibrante. En medio de la construcción de esta nueva identidad, comencé a reflexionar nuevamente sobre los círculos viciosos que una vez aprisionaron mi existencia. Cada recuerdo, por doloroso que fuese, se convirtió en una lección que me enseñó a reconocer las señales
antes de que el desdén volviera a instalarse. Recordé conversaciones íntimas, confidencias compartidas con amigos y momentos en los que, incluso rodeada de críticas y miradas juiciosas, logré mantenerme firme en mi verdad. Esta conciencia, forjada en la adversidad y perfeccionada por la introspección, me permitió hoy ver la libertad que vendría de separarme de aquellos que insistieron en vivir desde el resentimiento y la mala fe. Reinterpreté cada abandono y cada humillación, transformándolos en hitos de realización personal, como prueba indiscutible de que el sacrificio y la dedicación materna, aunque ignorados por muchos, tienen un valor intrínseco que ningún juicio puede minimizar. Fue durante este rescate interior que redescubrí una versión de mí misma tan fuerte y auténtica que cuando me miré al espejo pude sonreír con satisfacción a la mujer en la que me había convertido. El camino hacia la recuperación total no estuvo exento de desafíos y muchas noches, mientras las estrellas salpicaban el cielo, me encontré reviviendo los episodios más dolorosos de mi viaje. Sin embargo, con cada momento de introspección, encontré dentro de mí una fuerza serena que superó los fantasmas del pasado, revelando que la verdadera superación radica en la capacidad de transformar el dolor en sabiduría. El proceso de resignificación de traumas, lleno de momentos de autoconocimiento y autorreflexión, me enseñó que no hay mal que pueda apagar por completo la luz que resiste en el núcleo del ser. En medio de este torbellino de sentimientos, mi fe en mí misma se consolidó como un escudo protector capaz de disminuir el impacto del dolor y devolverme la confianza perdida. Este viaje, aunque marcado por cicatrices y recuerdos dolorosos, fue también un camino de redescubrimiento, un regreso a la esencia de la mujer que en su plenitud encontró la fuerza para seguir adelante, afrontando el futuro con la certeza de que el valor de mi amor nunca podría ser negado. Inspirada por la recuperación de mi propia identidad, decidí involucrarme aún más con la comunidad que se unió para el bienestar emocional y la transformación personal. Comencé a participar activamente en reuniones y conferencias donde pude compartir honestamente y sin reservas los detalles de mi viaje. Cada historia, contenida en palabras que rebosaban dolor y esperanza, tocó el corazón de quienes, como yo, ya habían experimentado el amargo sabor de la ingratitud y la ruptura de los sueños rotos. Sentirme escuchado y acogido por personas que comprendían los retos diarios de superación fue como recibir un bálsamo para el alma, una señal de que ya no estaba solo en esta lucha contra el sistema de manipulación y devaluación. De esta manera, cada encuentro reafirmó para mí la importancia de compartir mi experiencia, no para glorificar el sufrimiento, sino para inspirar resiliencia y renacimiento en otros que buscaban, en medio del caos, redescubrir su propia luz y el camino de regreso al equilibrio emocional. A medida que mi vida iba adquiriendo serenidad, episodios del pasado continuaban entrelazándose con el presente, desafiándome a estar constantemente vigilante y fiel a mi nueva esencia. Incluso frente a los intentos de rescatar narrativas distorsionadas sobre el sacrificio que hice, aprendí a mirar estas acusaciones con la serenidad de alguien que ya ha ganado batallas internas. Cada comentario desagradable en las redes sociales, cada acusación infundada que invadía mi paz, era un recordatorio silencioso de que la verdadera fuerza reside en la claridad de nuestros sentimientos y en la convicción de nuestra propia historia. A través de conversaciones francas con amigos, familiares que realmente me comprendían e incluso desconocidos que se identificaron con mi recorrido, forjé una red de apoyo que resultó esencial para mantener mi equilibrio emocional. Así,
con el corazón protegido y la mente centrada en el futuro, pude afrontar los dilemas de la vida cotidiana con la firmeza de quien decidió que los horrores del pasado nunca dictarían el rumbo de su felicidad. En las largas tardes de sol poniente, mientras el cielo se pintaba de tonos cálidos y suaves, me permitía momentos de contemplación que me ayudaban a consolidar mi recién encontrada libertad. Cada momento de silencio estaba permeado de reflexiones que tejían el intrincado bordado de mi vida. Recuerdos de sacrificios, de luchas incesantes y, sobre todo, de lecciones aprendidas al precio de lágrimas y superación. En esos momentos de pensamientos, profunda conexión con la naturaleza, era como si cada brisa y cada rayo de sol susurraran secretos de resiliencia, animándome a abrazar mis imperfecciones y celebrar cada pequeña victoria. La sensación de paz alcanzada fue, en cierto modo, la confirmación de que el peso de la ingratitud finalmente había quedado atrás, permitiendo que un nuevo ciclo, basado en la autoestima y la esperanza, surgiera con renovado vigor. Así, entre el anochecer y la noche, sentí que no eran solo las cicatrices del pasado las que moldeaban mi existencia, sino también la certeza de que el futuro guardaba posibilidades de amor propio y de una felicidad que se construye día a día. En medio de esta fase de reconstrucción, comencé a redescubrir el placer por aficiones olvidadas y por pequeñas actividades que me conectaban con la esencia de la vida. Volví a leer libros que me hacían soñar, a salir a caminar sin un destino específico y a involucrarme en proyectos comunitarios que tenían como objetivo ayudar a otros a liberarse del ciclo de abuso y devaluación. Estos momentos aparentemente simples tuvieron un profundo impacto en mi salud emocional y me recordaron que la felicidad a menudo reside en las pequeñas cosas, en los detalles cotidianos y en las conexiones sinceras con quienes me rodean. Descubrí que al permitirme disfrutar cada momento, era capaz de disipar gradualmente las sombras que alguna vez intentaron eclipsar mi luz interior. El reencuentro con actividades que trajeron alegría y ligereza no fue solo un escape del dolor, sino un rescate de la propia esencia, mostrando que la vida, en su esencia, está hecha de momentos que, cuando se valoran, pueden transformar incluso los días más grises en viajes de descubrimiento y agradecimiento. Con mi confianza en mí mismo fortalecida y mi corazón sanado de muchas viejas heridas, me sentí obligado a mirar el futuro con una mezcla de optimismo y realismo. La experiencia adquirida a lo largo de los años, entre tribunales, negociaciones y enfrentamientos intensos en las redes sociales, me ha enseñado que el valor de una vida bien vivida reside en la capacidad de reinventarse, de perdonar y sobre todo de no permitir nunca que el pasado determine lo que está por venir. Comencé a ver cada desafío como una oportunidad para reafirmar mi fuerza y mi capacidad de amar, no solo a los demás, sino, sobre todo, a mí misma. Esta nueva perspectiva me dio la libertad de dejar atrás el dolor que me había marcado y abrazar futuro basado en el aprendizaje, la resiliencia y la búsqueda constante de la armonía. Así, cada amanecer representaba una invitación a renovar los votos con la vida, celebrando el hecho de que, incluso después de las tormentas más intensas, la luz de la esperanza es capaz de brillar e iluminar nuevos caminos. Ya consolidado en esta nueva etapa de mi existencia, el sentimiento de liberación final estaba presente en cada pequeño detalle de mi vida cotidiana. Al recordar cada paso de mi viaje, desde el sacrificio incansable que hice para criar a Isen, pasando por la traición y la humillación que amenazaron con destruirme, hasta el punto de inflexión decisivo que trajo justicia y autoaceptación, me di cuenta de que cada cicatriz era, de hecho, un emblema de mi supervivencia y de mi capacidad de levantarme de nuevo.
La transformación personal que viví me enseñó que la verdadera venganza, la más poderosa de todas, radica en vivir plenamente, valorando cada logro y honrando el camino recorrido con valentía y sabiduría. Hoy, sentada junto al lago y escuchando el suave sonido del agua, siento que cada elección y cada batalla librada a lo largo de los años culminaron en el renacimiento de una mujer que, a pesar de todo, nunca dejó de creer en el poder del amor propio y la redención. Este viaje me hace mirar al futuro con una mezcla de serenidad y determinación, dispuesta a construir nuevos capítulos llenos de significado, donde la paz interior y la confianza en uno mismo se conviertan en los pilares de una vida finalmente superada. Al reanudar mi viaje, comencé a darme cuenta de que cada nueva persona que entraba en mi vida traía consigo la posibilidad de revelar nuevos horizontes. Me recibió un grupo de amigos que, como yo, habían pasado por situaciones de extrema vulnerabilidad, pero que optaron por transformar su dolor en luz. Nuestras largas conversaciones, llenas de café y confidencias, se convirtieron en verdaderos bálsamos para las heridas que palpitaban en mi interior desde hacía tiempo. El sentimiento de pertenencia, de ser comprendido sin tener que justificar cada cicatriz, renovó mi esperanza y me obligó a mirar la vida con más optimismo. Cada historia compartida, cada sonrisa sincera, hizo que el peso de viejos fantasmas se hiciera más liviano, permitiéndome ver que la conexión humana es capaz de sanar heridas profundas e inspirar transformaciones que nunca imaginé posibles. En medio de este redescubrimiento de vínculos verdaderos, aprendí a ver la belleza en la imperfección de cada ser que se cruzó en mi camino. Descubrí que no había necesidad de ocultar las cicatrices, ya que eran un registro viviente de las batallas que luché y gané. Poco a poco, me permití sonreír con naturalidad, sin la sombra constante del pasado. Cada encuentro, ya fuera en una fresca tarde de otoño o en una acalorada conversación en una noche fría, revelaba una nueva capa de vida. Una vida que, aunque marcada por el dolor, también se regocijaba con las pequeñas alegrías de la vida cotidiana. Este redescubrimiento de la empatía y la conexión me hizo apreciar los momentos simples, un abrazo inesperado, una mirada comprensiva o incluso el silencio compartido que dice más que las palabras. Así, cada día aprendí que reconstruir mi identidad estaba estrechamente ligado a la capacidad de abrirme al afecto genuino. Mi rescate de mí mismo también se produjo a través de la aceptación de los sentimientos que había intentado reprimir durante tanto tiempo. Descubrí que llorar no era un signo de debilidad, sino de humanidad, una oportunidad para liberar lo que me consumía internamente y permitir que cada lágrima llevara consigo un poco de la carga acumulada. En este proceso, el diario, que antes era solo un simple contenedor de recuerdos, se convirtió en un confidente íntimo, donde pude escribir sin miedo sobre mi dolor, mis deseos y mis renovadas esperanzas. Al revisar cada palabra, sentí como si finalmente estuviera hablando con un amigo muy querido, alguien que me entendía sin juzgarme y que me mostraba lo valiosa que era. Esta práctica, que se ha convertido en un ritual casi sagrado, me ayudó a procesar cada capítulo difícil y a ver claramente que la superación se construye cada día desde el reconocimiento sincero de todas nuestras emociones. El tiempo, con su sabiduría silenciosa, me ha enseñado que el pasado no necesita dictar el curso del presente. Poco a poco, comencé a comprender que las heridas que una vez amenazaron con impedirme florecer, podían convertirse en marcas de una fuerza que nunca pensé que poseía. Esta conciencia me animó a fijar metas, soñar con nuevos horizontes y aprovechar cada oportunidad que la vida me ofrecía para renacer. Entre pequeños logros cotidianos,
como adquirir un nuevo hobby, disfrutar de una nueva receta que aprendí a hacer o incluso un paseo solitario bajo el cielo estrellado, sentí que estaba construyendo una vida guiada no por el miedo, sino por el entusiasmo por superar desafíos. Cada logro, por pequeño que fuese, resonaba dentro de mí como una prueba irrefutable de que el cambio es posible, incluso cuando los vientos parecen contrarios y el destino intenta derribarnos. Mirando hacia atrás, me di cuenta de lo lejos que había llegado, aunque nunca imaginé que fuera posible. El recuerdo de los días en que me sentía invisible y oprimida contrastaba con la nueva postura, más orgullosa y segura, que ahora asumía con cada paso. Este cambio no se produjo de forma abrupta, sino que fue un proceso gradual, alimentado por pequeñas victorias que, en conjunto, constituyeron un camino de redención y liberación. Cada obstáculo superado, cada lágrima silenciada ante un desafío, se convirtió en un ladrillo en la construcción de la mujer en la que me había convertido. Fue en este viaje lleno de matices, donde el sufrimiento y la esperanza se entrelazaron, que aprendí a valorar la resiliencia como una de las mayores virtudes del ser humano, capaz de conducirnos a un lugar de paz interior, incluso cuando el mundo que nos rodea se empeña en sembrar el caos. En este reencuentro con mi propia esencia, comprendí que la verdadera fuerza no está en la ausencia de miedos ni incertidumbres, sino en el coraje de afrontarlos. Me di cuenta de que cada desafío enfrentado a lo largo de los años me había preparado para abrazar la vida con más intensidad, sabiendo que nada podría apagar la luz que persiste en mi interior, incluso en los días nublados. Esta convicción se fortaleció con cada gesto de superación, en cada acto de amor propio que me reservé. Aprendí a cuidar no solo mi cuerpo, sino principalmente mi mente y espíritu, reconociendo que el equilibrio interior es el mejor antídoto contra las adversidades externas. Así, con el tiempo, me permití alcanzar pequeñas alegrías que antes parecían inalcanzables, celebrando cada victoria con la certeza de que el camino hacia la sanación es un proceso continuo y valioso. El reflejo en el espejo comenzó a contar una historia diferente, la de una mujer que, a pesar de las cicatrices del pasado, se había reinventado y se había transformado en un ser lleno de dignidad y sabiduría. Cada línea y marca en mi rostro era un testimonio silencioso de un camino arduo, pero también de una evolución que me impulsó hacia adelante. Esta percepción me permitió afrontar la vida con más facilidad y confianza, de modo que los juicios y las críticas externas ya no tenían el mismo poder para sacudirme. En cambio, aprendí a mirar hacia adentro, valorando la profundidad de cada experiencia y la riqueza de las lecciones aprendidas. Esta nueva forma de verme, con una mirada más amable y verdadera, me animó a mostrar al mundo toda la complejidad del ser humano, con los altos y bajos que forman parte de un viaje único e irreemplazable. Escribir se ha convertido en uno de los mayores aliados en mi viaje de autoconocimiento y liberación. Con cada página, dejó salir un poco más de lo reprimido, permitiendo que la tinta lavara los recuerdos amargos y resaltara la belleza de los momentos de redención. Esta práctica, que inicialmente me parecía un mero pasatiempo, se transformó en un verdadero ritual de sanación, donde las palabras asumen el papel de puentes que unen el pasado y el presente. Entre los bocetos y reflexiones nocturnas, creó un universo privado donde no había juicio, solo aceptación y comprensión. Descubrí que al compartir mis escritos con quienes necesitaban aliento, no solo estaba aliviando mis propias cargas, sino que también inspiraba a otros a buscar la misma libertad interior. Así, cada palabra escrita era un manifiesto de valentía y un homenaje a la capacidad humana de reinventarse, incluso cuando todo a nuestro alrededor
parece conspirar contra la esperanza. A medida que me relacioné más profundamente con nuevas amistades y círculos de apoyo, comencé a reflexionar sobre las lecciones que el tiempo y el sufrimiento me han enseñado. Me di cuenta de que aunque los momentos de vulnerabilidad habían sido intensos y casi insoportables, también contenían una sabiduría única que me permitía ver la vida con ojos renovados. Esta conciencia me impulsó a ofrecer apoyo y consuelo a quienes, como yo, enfrentaban batallas internas diarias. El intercambio de experiencias transformó cada relato en un espejo donde reconocer las heridas y, en consecuencia, sanar colectivamente. Fue en este ambiente de compartir que comprendí el valor de cada consejo, de cada gesto de solidaridad, que me ayudó a reconstruir una identidad basada en el afecto y la autenticidad. Así, el dolor que una vez me consumía comenzó a ser interpretado como una valiosa lección, enseñándome que, incluso cuando todo parece desmoronarse, siempre hay un camino de regreso a la luz. Con el tiempo, una nueva determinación se apoderó de mi corazón. Vivir plena y conscientemente, sin permitir que el peso del pasado oscurezca las posibilidades del presente y del futuro. Decidí comprometerme con un estilo de vida que priorizara mi salud emocional y física, adoptando hábitos que me brindaran equilibrio y serenidad. Cada mañana se convertía en un ritual de gratitud y preparación para los desafíos que nos esperaban, y cada noche era una invitación a reflexionar sobre las lecciones del día que había transcurrido. Este cambio de perspectiva me permitió construir una base sólida en la que la autenticidad y el amor propio fueron los pilares fundamentales. Así, con el corazón ligero y la mente enfocada en la transformación, sentí que finalmente había alcanzado un estado de armonía que me permitía enfrentar el mundo con incansable fuerza interior y con la certeza de que el sacrificio que una vez me fue impuesto se había convertido en sabiduría y resiliencia para mi nueva existencia. A medida que pasaban los días, mi rutina se convirtió en un compendio de pequeños rituales que me recordaban la importancia de valorarme en cada momento. Cuando desperté, fue como si el sol me despertara a una nueva oportunidad de vivir auténticamente, y cada taza de café se convirtió en un símbolo de mi autonomía y de la reconstrucción silenciosa de mi ser. Comencé a dedicar momentos específicos a la meditación y a la escritura, actividades que me ayudaron a organizar mis pensamientos y rescatar la voz que había sido silenciada por años de opresión. En medio de esta nueva organización del día, la sensación de libertad era tan intensa que me hizo olvidar, aunque fuera por breves instantes, las cicatrices dejadas por viejas traiciones. Cada respiración y cada palabra escrita me servía de recordatorio de lo mucho que había crecido y de lo mucho que aún era posible transformar el sufrimiento en aprendizaje, sin perder nunca el brillo que tenía dentro de mí. En el torbellino de sentimientos aprendí a valorar cada gesto de cariño, cada palabra de aliento que recibía de mis amigos y de la nueva red de apoyo que había construido. Estos momentos de ternura llegaron inesperadamente. Una llamada telefónica de un viejo conocido que, consciente de mi recorrido, quiso ofrecerme un hombro amigo, un simple mensaje en las redes sociales o incluso una invitación a compartir una comida sin mascarillas. La soledad, que por tanto tiempo me había marcado como un signo de fracaso, ahora se convirtió en una simple y transformada compañera, un espacio de autorreflexión que me permitió sentir gratitud por estar viva y por tener la oportunidad de reescribir mi historia con nuevos capítulos de superación y amor propio. Esta renovada sensibilidad me hizo darme cuenta de que la vida, con todos sus matices, está hecha de momentos que, juntos,
forman el tapiz más hermoso de la existencia, donde cada línea está cosida con resiliencia y cada color representa una emoción vivida intensamente. A medida que mis días fueron tomando forma, decidí dedicarme también a ayudar a personas que, como yo, enfrentaban desafíos aparentemente insuperables. Me involucré en proyectos sociales y grupos de apoyo, donde compartir experiencias se convirtió en un vínculo que unía corazones rotos y traía sonrisas incluso en las horas más oscuras. En cada encuentro me encontré inspirada por la fuerza de los demás y al mismo tiempo me convertí en una fuente de aliento, demostrando que cada batalla, por dolorosa que sea, tiene el potencial de revelar una nueva versión de nosotros mismos. Este sincero intercambio de historias rescató la humanidad que a menudo queda eclipsada por juicios superficiales y me hizo creer que la empatía es, de hecho, el camino hacia la curación colectiva. Al proponer y participar activamente en estas iniciativas, descubrí que mi rescate personal tenía un valor inconmensurable y que la solidaridad podía ser la luz que transformaba la oscuridad en esperanza compartida. En medio de los desafíos que aún presentaba la vida cotidiana, cada nueva mañana surgía como una promesa renovada de que mi viaje de reconstrucción nunca sería interrumpido por la sombra del pasado. Comencé a involucrarme más profundamente en la práctica de actividades físicas que se convirtieron en un poderoso instrumento para purificar no solo el cuerpo, sino sobre todo la mente. Largos paseos junto al lago, sesiones de yoga al aire libre e incluso breves momentos de baile improvisado en la sala de estar se convirtieron en rituales de liberación donde podía sentir el pulso de mi propia existencia en su forma más auténtica. Este movimiento constante sirvió para reconectarme con la energía vital que durante tanto tiempo había estado subyugada por el dolor y las cicatrices emocionales. Descubrí que al cuidarme con amor y disciplina, cada célula de mi ser se llenaba de gratitud silenciosa y de la convicción de que, independientemente de lo que dijera el mundo, mi valor era innegable e indispensable. En medio de este nuevo fluir de vida, aprendí a ver que el proceso de superación es continuo, sin un final exacto, pero lleno de pequeños hitos que se transforman en grandes victorias. Recuerdo una tarde de otoño en la que, caminando entre las hojas secas, sentí una paz que nunca antes había experimentado. Fue en ese momento, con mis pies marcando un ritmo en el suelo, que me di cuenta de que cada paso dejaba atrás no solo la sombra de viejos miedos, sino también la inercia de lo que antes me había limitado. Esta experiencia me hizo comprender que la libertad plena reside en la capacidad de abandonar lo que ya no nos sirve y abrazar con los brazos abiertos la renovación que nos espera con cada amanecer. Así, cada paseo se convirtió en un vívido recordatorio de que el cambio, aunque sea gradual, es posible cuando permitimos que el corazón se exprese sin restricciones y que el alma se reconecte con lo más verdadero que hay en nuestro interior. En medio de los altibajos que marcaron este período de renacimiento personal, encontré en la literatura una herramienta poderosa para ampliar mis horizontes y dar un nuevo significado a mis experiencias. Reviví clásicos que me transportaron a universos diferentes, donde el dolor y el éxtasis coexistían en un equilibrio delicado e inspirador. Con cada libro que leí, absorbí no solo la sabiduría de otros tiempos, sino también una empatía casi palpable por las historias de superación que se desarrollaban en cada página. Esta práctica terminó volviéndose casi terapéutica, permitiéndome comprender que, aunque los traumas son profundos, siempre hay espacio para un nuevo comienzo y una transformación. Al compartir mis lecturas y reflexiones con amigos y grupos de apoyo,
Creé vínculos que iban más allá de las palabras, donde el conocimiento se transformó en un vínculo de confianza y apoyo mutuo. Esta red cultural y emocional contribuyó significativamente a que yo pudiera encontrar en el mundo de las letras una respuesta silenciosa a la complejidad de los sentimientos que me acompañaban diariamente. A medida que los meses se convirtieron en estaciones, comencé a mirar más claramente el pasado y a comprender que todo el dolor que experimenté fue esencial para construir mi nuevo yo. Cada lágrima, cada palabra cruel pronunciada se convertía en parte de un mosaico que, aunque fragmentado, componía la verdadera historia de una mujer que se negó a ser definida por sus fracasos. Esta conciencia me hizo comprender que mi viaje no era simplemente una historia de adversidad, sino más bien un testimonio vibrante de la capacidad de reinventarse y encontrar belleza en las cicatrices que el tiempo, con su sabiduría, insiste en dejar. Al recordar momentos y recuerdos, me di cuenta de que cada capítulo, sin importar lo doloroso que fuera, contenía lecciones preciosas sobre la vida, la resiliencia y la importancia del amor propio. Esta visión ampliada me motivó a afrontar el futuro con renovado coraje, con la certeza de que mi valor radica en la suma de cada experiencia vivida y en la transformación surgida de estas experiencias. Con esta nueva perspectiva, invertí parte de mi tiempo en cursos y actividades que me ayudaron a mejorar viejas habilidades y descubrir nuevos talentos. La búsqueda del conocimiento se convirtió en un pilar fundamental en la reconstrucción de mi identidad, demostrando que, independientemente de la adversidad, el aprendizaje es una herramienta poderosa para romper los límites impuestos por el pasado. Participé en talleres, seminarios e incluso reuniones informales donde el intercambio de experiencias se convirtió en un momento de crecimiento mutuo, estimulando mi creatividad y ampliando mis horizontes intelectuales. Esta inmersión en entornos de aprendizaje no solo me proporcionó nuevas perspectivas sobre la vida, sino que también reforzó la idea de que tenía un potencial sin explotar, capaz de crear puentes entre el sufrimiento y la superación. Cada clase, cada conversación con un mentor o colega, sirvió como recordatorio de que la transformación personal es un proceso continuo y que la voluntad de evolucionar puede, de hecho, iluminar los caminos más oscuros. Durante este período de intensos descubrimientos, también comencé a valorar el poder del arte y la música como forma de expresar emociones que a menudo las palabras no podían traducir completamente. Cada canción que escuchaba, cada obra de arte que admiraba, parecía hablar directamente a mi alma, rescatando sentimientos que habían estado latentes durante mucho tiempo. En sesiones solitarias de escucha y contemplación, encontró consuelo e inspiración para continuar en el camino de superación. Esta conexión artística me hizo darme cuenta de que la expresión creativa es una válvula de escape y una fuente inagotable de energía transformadora, capaz de resignificar los momentos más dolorosos en notas de esperanza y colores de renacimiento. Al participar en eventos culturales e incluso crear pequeñas producciones artísticas, sentí que mi historia se expandía más allá de mi espacio personal, tocando otros corazones y convirtiéndome en parte de un movimiento de transformación colectiva. El arte se convirtió así en un compañero inseparable, recordándome constantemente el poder curativo de la creatividad. Con el tiempo, comencé a darme cuenta de que mi viaje, tan único e intenso, podía convertirse en una herramienta de transformación para aquellos que todavía luchaban contra sus propios fantasmas. Decidí entonces compartir mi historia en conferencias y reuniones, donde cada palabra fue cuidadosamente elegida para inspirar y alentar a quienes se sentían perdidos
En las sombras del pasado, esta decisión de exponerme, de hacer pública una narrativa tan íntima, no fue fácil, pero se convirtió en un acto de valentía y de fe en la capacidad humana de superación. Cada vez que subí al escenario o participé en un grupo de discusión, sentí la energía colectiva de personas dispuestas a creer que el cambio es posible, incluso después de los momentos más oscuros. Este sentimiento de pertenencia y la cálida acogida de las personas que escucharon mi historia renovaron mi convicción de que, al exponer mi vulnerabilidad, también estaba fortaleciendo la esperanza en los corazones que necesitaban creer que el sufrimiento puede